Me confirma, por favor, cuando empieza a grabar para empezar con la clase. ¿Está grabando? Sí. Bien. Buenas noches con todos. Bienvenidos. El día de hoy hemos hecho una dinámica distinta. Hemos propuesto algo diferente para el curso de Derecho Constitucional Peruano y Derechos Humanos, ya que esta clase se sale de la rúbrica, o del sílabo, más bien dicho, de lo que sigue la universidad. Bien. Para quienes no me conocen, soy Manuel González de la sede de Trujillo. Soy parlamento joven, he sido ponente y también investigador académico. He participado en investigaciones para el Tribunal Constitucional del Perú. Bien, la dinámica del día de hoy va a ser participación continua y vamos a resolver o desarrollar algún tipo de preguntas. Así que el día de hoy vamos a resolver preguntas tipo profa, que son las personas que anhelan llegar a tener un puesto en la magistratura, entiéndase como fiscales y llegar a ser jueces, ¿no? Así que estas preguntas tipo profa están divididas en tres bloques. En el primer bloque vamos a ver preguntas sobre teoría del Estado. En el bloque 2 o en el segundo bloque vamos a ver derecho constitucional. Y en el tercer y último bloque vamos a ver uno de derecho internacional. Bien, así que empezamos con la primera pregunta de teoría del Estado de nivel profa. Esta pregunta es algo básica en realidad, así que quisiera la participación de alguien. La pregunta 1, ¿qué tipos de poder constituyente existen? Sí, Karen. Originario y derivado. Ya. Entonces sería la C, originario y derivado. Bien. Pregunta 2. ¿Cuál es la diferencia entre un Estado unitario y un Estado federal? ¿Alguien quiere participar? Karen, ¿quieres resolver la 2? Que sigas con tu mano levantada, Karen. Bien. La pregunta 2 dice, ¿cuál es la diferencia entre un Estado unitario y uno federal? La alternativa A nos dice, en el Estado unitario las regiones miembros tienen autonomía, mientras que en el federal el poder reside en el gobierno central. B. En el Estado unitario el poder reside en el gobierno central, mientras que en el federal el poder reside en el Parlamento. C. En el Estado federal el poder está dividido entre gobierno central y gobierno regional, mientras que el Estado unitario el poder reside en el gobierno central. Y D. Ninguna de las anteriores. ¿Qué creen ustedes, chicos, chicas? Esta pregunta es de teoría del Estado, algo que se ha visto casi a inicio de la carrera. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la respuesta correcta acá? La A. La A. En el Estado unitario las regiones miembros tienen autonomía, mientras que en el federal el poder reside en el gobierno central. Claro, en realidad es al revés. Sería la C. En el Estado federal el poder está dividido entre el gobierno central y los gobiernos regionales, mientras que el Estado unitario el poder reside en el gobierno central. ¿Sí? Así que no se deben olvidar de eso. El Estado unitario se encuentra en el gobierno central, mientras que en el federal se está dividiendo tanto en el gobierno central como en los gobiernos regionales. Este tipo este tipo de teoría del Estado, más que todo el federal, es usado en Alemania, en Argentina, en España, lugares que son bastante grandes y con una economía bastante importante, por cierto. Bien, seguimos con teoría del Estado y nos vamos a la pregunta 3. ¿Cuál no es un tipo de gobierno? A. Monárquico absolutista. B. República. C. Democracia directa. O D. Monarquía supranacional. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien quiere resolver la 3? Empecemos por la A entonces. La monárquico absolutista. Esta realmente no puede llegar a ser
Porque la monarquía absolutista se dio antes de la Revolución Francesa. Así que esa totalmente descartada porque sí es un tipo de gobierno. El tipo de república también es un tipo de gobierno que lo hemos visto en Estados Unidos, por ejemplo, y también en nuestro país. La democracia directa es la participación del pueblo en general, ¿no? Así que también lo hemos visto en, en parte de teoría del Estado. Pero la monarquía supranacional no existe. Así que, más que todo, al día de hoy, monarquía supranacional no existe. Anteriormente, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en la edad del Medioevo o en la edad moderna, tal vez, monarquía supranacional sí podía existir. ¿Por qué? Porque no solamente gobernaba el territorio al cual le pertenecía en aquel momento, sino que también se iba a conquistar otros territorios, como por ejemplo puede ser el Imperio Romano, ¿no? Bien. Entonces la respuesta sería la D. 4. ¿Cuál es la diferencia entre el Maßstab y el Polizeistaat? A. El Maßstab es el régimen del talión, mientras que el Polizeistaat es un régimen autoritario. B. El Polizeistaat es un régimen autoritario, mientras que el Maßstab es el régimen de las fuerzas del clero, o sea, de la iglesia. C. El Maßstab es un régimen bajo fuerza, mientras que el Polizeistaat es un régimen policíaco. Y D. Ninguna de las anteriores. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la alternativa correcta a esta pregunta? ¿Alguien quiere participar en la resolución de la 4? Sobre tipos de régimen en los gobiernos, que pertenece a teoría del Estado. ¿Vas a explicarlo entonces? Bien, el Mashtag es un régimen bajo fuerza, así ¿Así? que la... ¿Cómo? ¿Así? La C. Claro, claro que sí, es correcto. Porque el Mashtag es un régimen bajo fuerza, mientras que el Polizeistaat es un régimen policíaco. Por ejemplo, el régimen Polizeistaat fue el régimen de Adolfo Hitler, por ejemplo, ¿no? Mientras que el Mashtag, tranquilamente, un gran ejemplo es el Imperio Romano. Bien, la 5. Seguimos con teoría del Estado, pero vamos a ir con respecto al Perú, a lo que sucedió en el Perú. Bien, el modelo republicano presidencial en el Perú es tomado de A. El modelo francés. B. El modelo español. C. De la familia anglosajona y D. Del modelo americano. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta en la 5? ¿Cuál creen? ¿El modelo presidencial de forma de gobierno pudo haberse tomado del modelo francés? ¿Ustedes creen eso? ¿O tal vez del modelo español? ¿O tal vez de la familia anglosajona? ¿O del modelo americano? Bien, vamos analizando. Cuando se da la Constitución de la República, acá en el Perú, la Carta de 1823, la Carta originaria, el modelo francés sí influye, pero no en la forma de gobierno presidencial. El modelo español llega a influir desde el inicio con su Carta de 1812, con su Carta de Cádiz, pero no de la manera de gobierno presidencial, sino más bien con la forma de la religión, ¿no? Donde el Estado y el catolicismo se iban a unir. La familia anglosajona no se ve resultados aún, pero es el famoso Common Law. Mientras que el modelo americano se ve la repercusión de la anhelada Carta de Filadelfia, donde es la caída de las 13 colonias, y la Carta de Filadelfia es hoy en día conocida como la Constitución de Estados Unidos. Así que la respuesta correcta es del modelo americano. Sería la D entonces en la 5. Bien, 6. Cuando se aplicó la Constitución del Virreinato, ¿qué tipo de gobierno existía en España? A. Gobierno presidencialista. B. Gobierno parlamentario. C. Monarquía absoluta constitucional. D. Monarquía constitucional. Y E. Ninguna de las anteriores. ¿Alguien quiere participar en la 6?
¿Alguien? Bien, para entender entonces cómo resolvemos las 6 en la Carta del Virreinato, hay que entender que en aquel momento y hasta el día de hoy tenemos lo que se conoce la monarquía. La monarquía se ejerce en España desde aquel momento hasta el día de hoy, así que de plano tachamos, llegamos a tachar la alternativa A y la alternativa B. La cuestión sería entre la C y la D. Monarquía absoluta constitucional no puede llegar a existir porque es o bien monarquía absoluta o bien monarquía constitucional. Por lo que la respuesta correcta sería la monarquía constitucional. Ahora, si ustedes se preguntan qué es la monarquía absoluta y la monarquía constitucional, la monarquía absoluta es cuando se ejercía el poder de una manera tirana. El rey, el monarca en aquel momento, no tenía algún tipo de control. Esto se va a ver desde la antigua Inglaterra, cuando le hacen firmar a Rey Juan I sin tierra, la primera carta de Inglaterra consuetudinaria, por ejemplo. Bien, entonces la respuesta correcta a la 6 sería la D. En 7, con respecto a la pregunta anterior, marque la alternativa correcta. A. Existió la hegemonía parlamentaria. B. Se crearon las Cortes catalanas. C. Se dio inicio al neoconstitucionalismo. D. Se crearon las comisiones parlamentarias. Y E. Ninguna de las anteriores. ¿Alguien quiere participar resolviendo las 7? Estamos refiriéndonos a cuando se aplicó la Constitución del Virreinato, que es la Constitución de Cádiz de España. ¿Cuál de estas alternativas es la alternativa correcta? ¿Alguien quiere participar? Bien, entonces vamos a empezar a resolver desde la D. La D dice que se crearon las comisiones parlamentarias. Esto es totalmente falso, totalmente incierto, porque las comisiones parlamentarias aparecen en la Europa insular, en Inglaterra, por allá en el siglo XVI, y se tienen trabajos de comisiones parlamentarias escritos en el siglo XVIII. El neoconstitucionalismo tampoco puede ser, porque esto se da después de la Carta de 1978 de España. Se crean las Cortes Catalanas, no puede ser porque las Cortes Catalanas se crean en el año 1215, cuando se promulga la Carta, la primera Constitución de Inglaterra. Así que la respuesta correcta es la hegemonía parlamentaria, porque en aquel entonces la Constitución de Cádiz es impuesta en un territorio que no le pertenecía, digamos, de una manera de suerte a España. Así que al momento de imponer una nueva constitución a un cierto territorio, a eso se le llama hegemonía. Y como el Parlamento es el que cuida y suma la constitución, se le dice hegemonía parlamentaria. Así que la alternativa sería la A. Bien. 8. ¿En qué constitución del Perú existió el presidencialismo vitalicio? A. La Constitución de Huancayo. B. Constitución leguista. C. Constitución republicana. D. Constitución bolivariana. O E. Ninguna de las anteriores. ¿Alguien quiere participar resolviendo el 8? D. 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 Constitución bolivariana. Sí. Sí, eso es correcto. En la Constitución de Simón Bolívar es donde tomamos la forma de gobierno de presidencialismo vitalicio de la antigua Francia, que era gobernada por Bonaparte en su tercera colonia. Bien. Pregunta 9 de teoría del Estado. ¿En qué constitución del Perú existió el modelo federal? A. Constitución de la Unificación. B. Constitución de Torre Tagle. C. Constitución de Simón Bolívar. D. Constitución de Ramón Castilla. O E. Ninguna de las anteriores. ¿Alguien quiere participar en la 9? La E. La E, claro. En realidad en el Perú
hasta el día de hoy no ha existido el modelo federal. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Ah? Entonces la respuesta de la 9 sería la E. 10. ¿En qué tipo de Estado se creó el poder constituyente? En esta pregunta se lo suelo. A. Estado liberal de derecho. B. Estado de derecho. C. Estado social. D. Estado constitucional de derecho. O E. Ninguna de D. las anteriores. D. ¿Cuál? La D. ¿Alguien más quiere responder la 10? ¿Alguien más? Bien, vamos analizando entonces las alternativas que nos han dejado por acá. El Estado constitucional de derecho no puede ser porque las constituciones ya existían mucho antes de que se cree el Estado constitucional de derecho, que varias veces lo he repetido, es donde ocurre la Europa continental. El Estado constitucional de derecho nace prácticamente post Segunda Guerra Mundial, así que es muy difícil que para esa época haya nacido. En el Estado social, de igual manera, estuvo mucho más antes todavía. El Estado liberal de derecho es más antiguo, así que donde se crea el poder constituyente es exactamente en Francia, en la Revolución Francesa, a propuesta de Emmanuel Joseph Sieyès. Así que ve Estado de Derecho el que crea el poder constituyente o el que hace un trabajo más analítico sobre qué tipos de poder constituyente hay es Emmanuel Joseph Sieyès. 10, respuesta B. Bien, vamos a dejar la parte de teoría del Estado y vamos a pasar a derecho constitucional. Entonces vamos a la pregunta 11. Esta es fácil. Por una democracia, ¿cuál es el derecho más importante? A. Los derechos humanos. B. Los derechos fundamentales. C. Que exista una suerte de protección legislativa de leyes. D. Los derechos políticos. Y E. Ninguna de las anteriores. ¿Alguien quiere resolver la de 11? La D. La D. Los derechos políticos. Bien. Claro, los derechos políticos son los más importantes para que la democracia se pueda llegar a desarrollar. Porque si no hay democracia, lo que se va a terminar convirtiendo es en una tiranía, autoritarismo o totalitarismo. Bien, la 11 es la D entonces. 12. Para poder acceder al ámbito internacional, ¿qué tipo de interpretación constitucional invocamos? A. Pro homine. B. Interpretación conforme. C. Interpretación jus cogens. D. Interpretación erga omnes. O D. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál creen que es la alternativa de la 12? ¿Alguien quiere participar? La C. Interpretación jus cogens. Ya. ¿Alguien más quiere participar en la 12? Bien, entonces vamos resolviendo. El pro homine es un principio, más no un tipo de interpretación, así que esto es totalmente descartado. La C, interpretación jus cogens. Este tampoco es una interpretación, es un principio internacional. D, interpretación erga omnes. Tampoco es una interpretación, es un principio constitucional. Así que por descarte, la alternativa correcta es la interpretación conforme, la cual está recaída en la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, que dice que cuando se trate de derechos humanos vamos a interpretar de conformidad con los tratados internacionales referentes a derechos humanos. Es la forma como en el Perú podemos invocar o acceder al ámbito internacional con respecto a tratados y convenciones, ¿no? Así que la respuesta correcta, la 2, es la B. 13. ¿Cuántos y qué tipos de justicia constitucional tenemos en el Perú? A. 3. Control difuso, concentrado y convencional. B. 2. Control difuso y convencional. C. Son 4. Control concentrado, convencional, difuso y convencional concentrado. D. 2.
Control concentrado y control difuso. Y ninguna de las anteriores. ¿Alguien quiere participar en la 13? La letra B. La D. Bien, claro. D. Claro que sí. En el Perú tenemos el famoso modelo mixto que fue propuesto por el gran constitucionalista Domingo García Belaúnde, un constitucionalista bastante conocido, donde puso que es raro ver que tengamos Corte Suprema y Tribunal Constitucional, donde el control difuso es para la Corte Suprema o en totalidad para el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional es el único que puede aplicar control concentrado. Pero ojo ahí porque también existe el principio de el que puede ir lo más, puede ir lo menos, y el Tribunal Constitucional algunas veces podría estar aplicando control difuso. Pero la respuesta correcta en la 13 es la D. Bien, 14. Esta es fácil. El Tribunal Constitucional aparece por primera vez en la Constitución de A. 1860, B. 1970, C. 1978 o D. En la Carta de 1993. D. ¿En cuál? ¿En cuál? ¿Quién habló? D. Ah, la D. Claro, en la Carta de 1993 es donde aparece el Tribunal Constitucional del Perú. Bien, pasamos a la 15. ¿En qué gobierno aparece el aclamado Consejo de Ministros? A. Gobierno de Torre Tagle. B. Gobierno provisorio de Ramón Castilla. C. Gobierno de Ramón Castilla. Y D. Gobierno de Leguía. ¿Alguien quiere participar en la 15? Esta la hemos visto en clase, esta pregunta. He sido el jueves, nada más. Bien, hay que recordar que en la alternativa A, en el gobierno de Torre Tagle, ya existían ministros. Y en ese entonces solamente habían dos ministros. En el gobierno de Ramón Castilla ya se había instalado el Consejo de Ministros, así que entendemos que en el gobierno de Leguía también, pero donde nace el Consejo de Ministros es en el gobierno provisorio de Ramón Castilla, justamente cuando él quería cambiar la Carta de 1856 a la Carta de 1860. Es así como el Parlamento en aquel entonces se propone llegar a limitar el poder del presidente, el presidente provisorio Ramón Castilla de aquel momento. Así que la respuesta de la 15 es la B. Bien, 16. El habeas corpus aparece en la Carta de Inglaterra de A. 1812, B. 1215, C. 1856 y D. 1700. ¿Alguien se la sabe la 16? Mil doscientos quince, la B. Claro. En la primera constitución de Inglaterra, que es firmada por el rey Juan I sin tierras, es donde aparece el habeas corpus y es ahí donde se empieza a influenciar a la Europa continental. Así que la respuesta correcta de la 16 es la B, 1215, la primera constitución de Inglaterra. 17. ¿En qué constitución aparece el derecho al trabajo? Esto lo vamos a ver a nivel de constituciones internacionales. A. Constitución de Bonn o la Ley Fundamental de Bonn de Alemania. B. Constitución de Weimar o la Constitución de Alemania, la actual Constitución. C. Constitución francesa de 1978 o D. La Constitución de Querétaro. ¿Alguien quiere participar en la 17?
¿Alguien? Bien, la Constitución de Bonn o la Ley Fundamental de Bonn aparece cuando se une Alemania Sí. con Japón. La Constitución de Weimar es tomado como un punto principal sobre el derecho al trabajo o el derecho laboral, porque un año después llegan a ser el Organismo Internacional del Trabajo. Así que varios lo toman como punto principal, pero esa no es la respuesta. La C está mal estructurada porque la Carta de 1978 pertenece a la Constitución de España, más no a la de Francia. Así que por descarte sería la D, la Constitución de Querétaro de México. Es ahí donde vamos a ver el primer esbozo sobre el derecho al trabajo a nivel internacional. Así que la respuesta a la 17 es la D. Bien, este es un tema que ya lo he visto en clase acá con varios alumnos. 18. ¿Qué es la discriminación por indiferencia? A. Cuando se ignora a una persona con algún tipo de dificultad y se le da un trato igual. B. Cuando se ignora a una persona por su color de raza y se le da un trato igual. Cuando se pone en igualdad de condiciones a una mujer y se discrimina al sexo opuesto. D. Cuando una institución saca una norma para discriminar a las mujeres embarazadas. ¿Cuál es la respuesta correcta a la 18? ¿Alguien quiere participar? Momentito, temblor. La La A, claro. Cuando ignoras algún tipo de deficiencia que tenga la persona o dificultad y le das un trato igual al cierto grupo de personas, estás siendo indiferente con lo que le sucede, ¿no? Así que la respuesta correcta es acá. La discriminación por indiferencia es eso. 18 la A. Bien. 19. Según la Constitución, ¿qué tipos de tratados son aprobados por el Congreso? A. Defensa nacional, derechos humanos y armas convencionales. B. Obligaciones financieras del Estado. Defensa nacional, derechos humanos y derecho oceánico. C. Obligaciones financieras del Estado, defensa nacional y derechos humanos. O D. Obligaciones financieras del Estado, defensa nacional, derechos humanos y derecho aéreo. ¿Cuál creen ustedes que sería la alternativa correcta en esta pregunta? La C. ¿La C? A ver. Claro. El artículo 56 de la Constitución de 1993 establece que el Congreso de la República del Perú va a aprobar los tratados internacionales cuando son obligaciones financieras, defensa nacional y derechos humanos. 19, la respuesta correcta es la C. Bien. 20. Los organismos constitucionalmente autónomos aparecen por primera vez en la Constitución de A. 1860, B. 1970, C. 1978 o D. 1993. ¿Alguien quiere participar? ¿La C? La C. 1978. ¿Alguien más quiere responder la 20? La D. La D. La D. La D. Ya. La C no puede ser porque la Carta de 1978 es la Carta de la Europa continental de España. Así que esa totalmente descartada.
1970 y 1860 en el Perú no hemos tenido esas cartas fundadoras, excepto la de 1860, pero la de 1970 no. Así que la respuesta correcta es la D. Post Segunda Guerra Mundial se crean los organismos constitucionalmente autónomos y en el Perú se introduce en la Carta actual, 1993. Bien. 21. Sobre las provisiones de Oxford, marque la alternativa correcta. A. Era un consejo conformado por 15 personas. El Parlamento se reunía 8 veces al año. B. Era un consejo conformado por 15 personas y el Parlamento se reunía 3 veces al año. C. Era un consejo conformado por 15 personas y el Parlamento se reunía 4 veces al año. O D. Era un consejo conformado por 15 personas y el Parlamento se reunía 5 veces al año. ¿Quién quiere resolver la 21? ¿Alguien? Bien, ¿alguien? Bien, las provisiones de Oxford se dan a propuesta de el Barón Quinto de la Exeter de Inglaterra, la cual termina siendo firmada por el rey Enrique III, donde las provisiones de Oxford sí fue un consejo conformado por 15 personas, era un esfuerzo de algún tipo de congreso, o más bien dicho, un esfuerzo de comisiones parlamentarias. Porque esas 15 personas lo que hacían era tratar de seleccionar lo que pasaba, como por ejemplo la magistratura, las fuerzas del rey, cosas así, ¿no? Ver también sobre defensa, cosas de justicia. Y el Parlamento se reunía solamente y únicamente 3 veces al año para revisar lo que hacía el Consejo. Prácticamente era como si fuera una cámara de, de dos lados, una bicameralidad, pero el Parlamento tenía más poder, obviamente, y revisaba todo lo que hacían como nosotros nos alimentamos, ¿no? A inicios de año, a mitad de año y a fin de año. Así que la respuesta correcta en la 21 sobre provisiones de Oxford de Inglaterra sería la B. Bien, pregunta 22. Sobre los principios parlamentarios, ¿quién propuso el To Watch and Control? A. García Pelayo. B. John Stuart. C. Fernando Santaolalla. O D. Carl Lowenstein. ¿Alguien quiere hacer la 22? ¿Alguien sabe la 22? Bien, para que conozcan a García Pelayo, fue ex magistrado del Tribunal Constitucional de España. Fernando Santaolalla, un constitucionalista bastante conocido, como libros de libertad parlamentaria, estudios sobre comisiones parlamentarias en Inglaterra, bastante conocido en el ámbito constitucional. Y Carl Lowenstein es un constitucionalista más conocido aún por sus teorías de tipos de constitución, también tipos de control político y mucho más. Pero quien propuso este principio principal parlamentario es John Stuart Mill, donde el principio to watch and control es yo te observo y te controlo. Este control puede ser perimetral o antes de. Con perimetral me refiero a es un antes de que suceda y también puede ser después de que suceda, ¿no? Así que bien, la 22 sería la B, John Stuart Mill. Bien.
23. ¿Cuál es la diferencia entre las sentencias del Tribunal Constitucional del Perú y Bolivia? A. Que el Perú tiene un alcance nacional, mientras que en Bolivia solo alcanza en 5 regiones. B. Que en el Perú las sentencias se escriben como STC y en Bolivia STP. C. Que en el Perú el Tribunal Constitucional usa la tesis de la idiosincrasia, mientras que en Bolivia el control lo hace el Parlamento. O D. Las political questions en el Perú son solo usadas como el Pleno del Tribunal Constitucional está reunido, mientras que en Bolivia los 3 magistrados se puede llevar a cabo las cuestiones políticas. ¿Cuál sería la respuesta correcta a la 23? ¿Alguien se la sabe? Derecho comparado, chicos. Bien, vamos analizando. La diferencia entre la sentencia del Tribunal Constitucional del Perú y la de Bolivia es que ambos tienen alcance nacional, así que la A totalmente descartado. La C. El Perú utiliza la tesis de la idiosincrasia, mientras que Bolivia hace el control parlamentario. Por si acaso, el control parlamentario solamente se usa en Francia. Ustedes se acordarán de Bonaparte con su código francés o código napoleónico, donde establece que quien puede interpretar la ley no es el juez ni absolutamente nadie, sino más bien el máximo representante que vendría a ser el Parlamento. Por eso siempre decía que el juez es un ser inanimado que no podía interpretar la ley, sino más bien aplicarla. Así que la C también es totalmente descartada. La D, la afirmación es totalmente correcta, pero estamos hablando sobre tipos de sentencias, más no cómo ejecutan los miembros de cada tribunal, ¿no? En el caso de la D, las cuestiones políticas o political questions sí requieren que todos los miembros del Tribunal Constitucional que conforman el Pleno estén presentes. Mientras que en Bolivia, solamente con 3 magistrados se puede llevar a cabo una acusación de political questions, pero no es una sentencia. Así que la respuesta correcta es la B. En el Perú las sentencias se escriben como STC o conocido como Sentencia del Tribunal Constitucional y en Bolivia STP, Sentencia del Tribunal Plurinacional de Bolivia. Eso significa la P. Bien, 23 sería la B. Pasamos a la 24. ¿En qué caso el Tribunal Constitucional se reconoce por primera vez el derecho a la salud? A. Sentencia del Tribunal Constitucional, María Chura. B. Villegas Namuche. C. Asanca Mesa. O D. Yane Cosar. ¿Alguien quiere hacer la 24? ¿Alguien quiere hacer la 24, chicos, chicas? Bien, voy a explicarlo yo entonces. La sentencia del Tribunal Constitucional de María Chura no puede ser porque acá se establece sobre la discriminación a personas mayores de edad con respecto a la percepción de algún tipo de préstamo bancario. María Chura era una persona bastante mayor, ya una persona adulta de edad, póngale sus 70, 60 años, y no le querían dar una pensión en el Banco de la Nación. Así que María Chura era una persona jubilada y tenía su sueldo vitalicio, y entonces el Tribunal Constitucional decide de que ella sí merece su pensión. La sentencia del Tribunal Constitucional Villegas Namuche es un caso sobre el derecho a la verdad referido a lo que vendría a ser la desaparición forzosa o la desaparición forzada de aquel entonces, a la época del terrorismo que se vivió en el Perú. Por otro lado, sentencia del Tribunal Constitucional Yané Cosar
Es el caso famoso de Plaza Vea, también conocido como el perro guía, ¿no? Una mujer que no podía ver y la única forma de poder desarrollarse, de poder expresarse, era mediante la ayuda de un perro guía. No la dejaron entrar y en eso consiste el caso. Entonces, la respuesta correcta a la 24 es la C. En este caso, por en el año 2004 más o menos, se da la sentencia Sanca Mesa a una mujer embarazada que padecía de la enfermedad de SIDA. Aparte de SIDA, tenía un embarazo y cuando ella se va al centro de salud del estado, no la quisieron atender y es así como se reconoce el derecho a la salud en el estado peruano. Respuesta correcta 24 la C. Bien, 25. Identifica cuál no es un political questions. A. El caso de la Constitución del 93. B. STC Villegas Namuche. C. Cualquier caso de un estado de cosas inconstitucionales. Y de los casos de la CVR. ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta correcta a la 25? Em, la, la B. ¿La B? La B. Sentencia del Tribunal Constitucional Villegas Namuche. Claro, esa es la correcta, porque cuestiones políticas es un enlace o es un no puedo estar separado de lo que vendría a ser el interés público. Así que en la A se ve exactamente sobre si el Tribunal Constitucional podía derogar la Carta de 1993, así que esa es totalmente válida. Un caso de estado de cosas inconstitucionales también es un tema bastante candente de interés público y cuestiones políticas. Los casos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación es mucho aún, ¿no? Porque estos fueron los casos del aclamado terrorismo. Pero una cuestión política, como tiene que ver el interés público, el caso de Villegas Namuche, más que todo solamente le competía a su familia y a sus seres queridos, ¿no? Porque como les mencioné hace rato, fue un caso de desaparición forzada, pero no era como que sea un caso de interés público para todos. Así que 25 sería la B. Bien. 26. Vamos a pasar ya al bloque de Derecho Internacional, ya estamos por acabar. ¿En qué tratado encontramos las normas jus cogens? A. Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. B. Convención de Budapest. C. Los informes del Consejo de Seguridad Nacional de ONU o de ninguna de las anteriores. ¿Cuáles creen ustedes o qué alternativa es la correcta acá, la 26? ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien quiere resolverlo? Puede que sea la A. La A. A ver. Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. ¿Alguien más quiere participar en la 26? Claro, en realidad También está, opino que es está bien la... el- ¿Cuál? la A también, sobre la norma La A, imperativa de derecho internacional, ¿no? Que vendría claro. a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Claro, esa es la respuesta correcta. Cuando se funda el Congreso de Viena, por allá después de la famosa Revolución Francesa, uno de los tratados más importantes que se ha llevado en el famoso Congreso de Viena es la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, para que cuando un país celebre un tratado o una convención, no puedan corromper o no puedan corromper esa, esa forma de pacta sunt servanda. Así que la respuesta correcta es la A. Bien. 27. ¿Cuál no es un sistema de justicia continental? A. Corte Africana de Derechos Humanos. B. Corte Interamericana de Derechos Humanos. C. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O D. Tribunal Asiático de Derechos Humanos. ¿Cuál sería la respuesta correcta a la 27? La A. ¿La A? ¿Alguien más quiere participar?
La D. La D. ¿Quién dijo la D? ¿Quién dijo la D? Karen. Ya, bien. Claro, en realidad, anteriormente la Corte Africana no existía de Derechos Humanos. Esto se llega a dar cuando el Consejo de Seguridad Nacional de ONU llega a demandar internacionalmente al continente africano para que se cree un tipo de justicia continental en la cual se pueda resolver los grandes casos de violaciones de derechos humanos que existe y existían en aquel entonces. Y es así como se crea la Corte Africana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana también es correcta porque lo tenemos en el sistema de la OEA. La C, en respecto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también es un gran impulso de Europa. El que no existe es el Tribunal Asiático de Derechos Humanos. Así que en Asia no es como nosotros, donde podemos tener un más allá de suerte de protección. Porque una vez que agotamos las instancias en el Perú o en nuestro continente, todavía tenemos la esperanza de ir ante la Corte IDH, ¿no? Pero en Asia debe ser complicado. Así que la respuesta correcta es de la 27 es la D. Bien, 28. Con respecto a la Corte Penal Internacional, ¿bajo qué normativa se rige? A. El Estatuto de ONU. B. El Estatuto de Roma. C. El Estatuto de cada sistema de justicia internacional. O D. El Estatuto de Nuremberg, de Alemania. ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta correcta aquí? La B, el Estatuto de Roma. Claro. El Estatuto de Roma es una copia de lo que fue, cómo se rigió exactamente el... ¿En dónde estábamos? Espérate. Ah, ya. Bien. Le hacemos acá, hacemos acá. Ya. 28, ¿no? Ya. Claro, el Estatuto de Roma fue en aquel momento cómo se regía el Imperio Romano. Así que nosotros hemos acoplado el Estatuto de Roma con ciertas modificaciones, pero la idea siempre va a ser la defensa de lo que en algún momento fue la fuerza bruta, ¿no? Así que la respuesta correcta a la 28 sería la D. Bien, 29. Seguimos con Corte Penal Internacional. ¿A qué países puede juzgar la Corte Penal Internacional? A todos excepto a los de Asia. B. Ninguna de las anteriores. C. El estatuto de cada sistema de justicia continental. O D. El estatuto de Nuremberg. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta a la 29? ¿Alguien se la sabe? La A. La A. ¿Ya? ¿Alguien más quiere responder la 29? Pero no había. Bien, la respuesta correcta a la 29 sería la B. ¿Saben por qué? La Corte Penal Internacional puede llegar a juzgar a cualquier país que se lo proponga siempre y cuando reciba un informe del Consejo de Seguridad Nacional de ONU.
Así que nunca lo olviden, el Consejo de Seguridad Nacional de ONU remite al fiscal penal internacional y es ahí donde se empiezan a hacer las investigaciones. Respuesta correcta B, ninguno de los anteriores. Con respecto a la Corte Penal Internacional, ¿cuántas maneras existe para que un fiscal internacional pueda investigar? A. 3 maneras para investigar. B. 1 manera. C. 4. Y D. 2. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Dos. De la D. La B. ¿La B? D. Ah, la D. Ya. ¿Alguien más quiere participar? Bien, la respuesta correcta de la 30 sería la A. Un fiscal internacional tiene 3 formas de investigar. Y ahora vamos a ver cuáles son las maneras. Bien, entonces, seguimos en la Corte Penal Internacional. ¿Cuáles son las maneras para que un fiscal internacional pueda investigar? A. Mediante petición de un Estado involucrado, de oficio, o por un informe del Consejo de Seguridad Nacional de ONU. B. De oficio, por un informe del Consejo de Seguridad Nacional de ONU, o a petición de la Corte Internacional de Justicia. C. A petición del Congreso de Viena por un informe del Consejo de Seguridad Nacional de ONU y de oficio. O D. A petición del Congreso de Viena mediante petición de un Estado involucrado o de oficio. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta al 31? ¿Alguien sabe cuál es la respuesta correcta al 31? ¿Cuáles son las maneras que un fiscal internacional puede llegar a investigar? Delitos de lesa humanidad, por ejemplo. ¿Alguien se la sabe? Bien, la respuesta correcta es la A. Mediante petición de un Estado involucrado de oficio, porque cualquier fiscal al momento de tomar conocimiento de algún tipo de vulneración de derechos puede actuar, o por un informe del Consejo de Seguridad Nacional de ONU. Así que la respuesta correcta a la 31 vendría a ser la A. 32. ¿Cuáles son los tipos de control de convencionalidad? Esta es fácil. A. Orgánico y armónico. B. Gramatical, armónico y difuso. C. Concentrado y difuso. O D. Gramatical y concentrado. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? ¿Alguien quiere participar? ¿Nadie? Bien, la respuesta correcta en la 32 sería concentrado y difuso. Así como nosotros tenemos justicia constitucional, control difuso y control concentrado, el control de convencionalidad acopla lo mismo, ¿no? Control convencional concentrado en el caso de que una norma legislativa o una norma constitucional del Estado involucrado sea incompatible con la ordenanza de la OEA o más bien dicho de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Más que todo de lo que vendría a ser de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y pues en el difuso es cuando en un caso concreto se pide inaplicar o ignorar más que todo una norma legislativa
y una norma constitucional. Por ejemplo, sí que la respuesta correcta a la 32 sería la C. Bien, 33. ¿Qué es la justicia transicional? A. Un mecanismo contra las armas convencionales. B. Un mecanismo contra la apología al terrorismo. C. Medidas judiciales y políticas que se implementan para abordar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en periodos de conflicto o represión. O D. Medidas judiciales y de carácter político que implementan protección contra el uso de armas biológicas. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta en esta pregunta? La C. La C. Ya. ¿Alguien más? Bien, pues vamos a responder entonces esta pregunta. Claro, la respuesta correcta es la C. La justicia transicional es una forma, un mecanismo distinto de lo que vendría acoplado a la CIDH y a la Corte IDH, en donde cuando se traten casos, por ejemplo, de delitos de lesa humanidad o una gran guerra que haya sucedido o persecución política tal vez, se puede recurrir, dar un superasalto y van a dar medidas judiciales para poder ser protegido, ¿no? Así que la respuesta correcta a la 33 es la C. Bien, la 34 también es fácil. ¿Cuántas convenciones de Ginebra existen? A, 7, B, 3, 6, la C, la 6, o D, 4 convenciones de Ginebra. 4. Digo, D. La D. Claro, las convenciones de Ginebra sobre los tipos de guerra existen o son 4. Bien, sigamos con la pregunta 35 entonces, en Derecho Internacional. ¿Cuál es el primer tribunal internacional para el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad? A. Tribunal Penal de Yugoslavia. B. Tribunal Militar para el Lejano Oriente. Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. O la Corte Penal Internacional. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta a la 35? C. ¿Cuál? C. La C. Claro, la primera corte sobre tipos de delitos o de guerra de lesa humanidad aparecen en Alemania en el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Así que la respuesta correcta a la 35 es la C. Bien, esto ya es lo último. Vamos a tener unos 4 casos sobre derecho constitucional. Así que la pregunta 36 es un caso sobre un grupo de ciudadanos que presenta una acción de amparo constitucional contra el sistema de salud, alegando que la falta de acceso a servicios médicos básicos y demoras en la atención médica viola su derecho constitucional a la salud. El caso destaca los desafíos a la implementación de políticas de salud que garanticen el acceso equitativo a servicios médicos. Bien, vamos leyendo la alternativa A. La decisión del tribunal sería crear un estado de cosas inconstitucionales. B. Medida cautelar para orden de contratar personal de salud, suspensión de la designación de personal, impedimento de despido personal de salud. C. Se tomaría el caso como cuestiones políticas y sería una guía para la destinación de medidas legislativas. O D. Se normalizaría el uso de locación por servicios durante las 8 horas laborales. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta de este caso presentado? C. ¿Cuál? ¿La C? ¿Quién dijo la C? ¿Ya? ¿Alguien más quiere participar?
Ustedes me dicen que entonces se tomaría el caso como cuestiones políticas y sería una guía para la destinación de medidas legislativas. Bien, pasemos otra vez a revisar el caso. Un grupo de ciudadanos presenta una acción de amparo constitucional contra el sistema de salud, alegando que la falta de acceso a servicios médicos básicos y demoras en la atención médica viola su derecho constitucional a la salud. Un estado de cosas inconstitucionales es exactamente lo mismo que la C, pero esto no llega a resolver exactamente lo que nos están pidiendo, porque quien llegaría a resolver eso sería el Parlamento. Pero el Parlamento no puede destinar dinero, solamente quien lo puede hacer vendría a ser el Poder Ejecutivo en estos casos. Así que no sería la manera o la forma de resolver este caso, así que la A y la C serían totalmente descartadas. Por el otro lado, al normalizar la alocación por servicios, que es más un acto civil que un acto laboral, esto sería totalmente inconstitucional, violando todas las reglas del derecho laboral. Así que la D también, por lo mismo de los desafíos constitucionales, estaría descartada. Sin embargo, al momento del proceso, si un juez ordena una medida cautelar para contratar personal de salud, o sea, más personal de salud, la segunda parte, suspender la designación del personal en el caso de incompetencia o no cumplir con los requisitos para el cargo o puesto que tienen, puedan ser despedidos. Y también una medida cautelar para no despedir a personas que ya tienen un determinado tiempo, ¿no? Así que la medida cautelar hasta que se resuelva el caso sería la mejor solución o la mejor opción para para el caso planteado, para la 36. Bien, pasamos a la 37 entonces. Un grupo de ciudadanos presenta una demanda de inconstitucionalidad contra una ley que restringe el derecho a la libertad de expresión. Argumentan que la ley es vaga y ambigua y que viola la Constitución al no permitir una crítica efectiva al gobierno. Alternativa A. El tribunal falla a favor de la ley. B. El TC no puede conocer este tipo de casos porque en primera instancia los ve la Corte Suprema. C. Esta ley, al ser en contra del Estado constitucional de derecho, puede generar una demanda internacional en contra del Estado peruano y dejarnos mal parados ante el ámbito internacional. O D. Se puede salir de la interpretación gramatical constitucional para invocar el derecho a la insurgencia y así evitar un régimen parlamentario. ¿Cuál sería la respuesta a la 37 entonces? D. La D. La D. La Claro, D. claro, la respuesta correcta es la D. Si bien es cierto, el derecho a la insurgencia es una manera de que establece la Constitución para quitarnos de encima, por ejemplo, a quienes toman cargos que no les corresponde o hacen un famoso golpe de Estado y el derecho puede salir a protestar. Sin embargo, cuando una ley restringe la libertad de expresión para los medios de comunicación y en general para toda la sociedad, eso estaría pintado como un régimen, ¿no? Como no nos mencionan que es un decreto ley, entendemos que el que hizo la ley es el Parlamento o el Congreso, ¿no? Así que estamos frente a la figura ya del régimen parlamentario, por lo cual el derecho a la insurgencia es la mejor solución para el caso. Así que 37 respuesta D. Bien, 38. Una comunidad indígena en Perú impugna un proyecto de desarrollo que afecta a su territorio ancestral. Argumentan que el proyecto no respeta sus derechos como pueblo indígena y presenta riesgos ambientales significativos. El caso destaca la necesidad de equilibrar el desarrollo económico con la protección de los derechos de los pueblos indígenas y la preservación del medio ambiente. Bien, la alternativa A sería: aplicamos interpretación conforme e invocamos la Convención 169 OIT para la defensa del caso. B. El tribunal establece que las comunidades indígenas no tienen una protección especial, ya que el proyecto es para el desarrollo de la región y no se puede dejar de lado el proyecto de vida de varios por unos cuantos. O C. La decisión del tribunal es indemnizar a esta comunidad y moverlos hacia otra región que no esté siendo ocupada y tiene un bajo índice de ciudadanos. ¿Cuál sería la mejor solución para la 38? La A. La La Ya, La. claro.
La solución de la 38 sería la A, ya que los delitos establecidos en el ámbito interno no son exactamente los mismos para las comunidades indígenas o aborígenes. Y haciendo uso de esa misma analogía que acabamos de hacer, también podemos decir que tienen de igual manera o de igual respeto eh, en el caso de que se quieran hacer proyectos dentro de su espacio territorial. La Convención 169 OIT es exactamente una protección especial para este tipo de comunidades, ¿no? Comunidades que, por cierto, hasta podrían ser llamadas como un tipo de identidad cultural, no solamente para quienes podrían ser, en nuestro caso, peruanos, sino que también, si hablamos, por ejemplo, de Ecuador, de Colombia, de Chile, también podrían ser identificación para el nivel internacional, ¿no? Así que la A sería la mejor manera de preservar este tipo de comunidades. 39. Un ciudadano peruano presenta una demanda constitucional alegando que se violaron sus derechos a la integridad personal y privacidad. Argumenta que una medida gubernamental invasiva, como la instalación de cámaras de vigilancia en su propiedad sin su consentimiento, vulnera sus derechos constitucionales. Bien, la alternativa A, el tribunal falla a favor del Estado, alegando que nos encontramos en estado de sitio y declara al ciudadano como traidor de la patria y lo sentencia a pena de muerte. B, el tribunal establece que se violó los derechos del ciudadano implementando cámaras en su vivienda. Sin embargo, los derechos invocados no vienen al caso y se invocó al principio jurat novit curia. O sea, el tribunal falla a favor del Estado ya que la instalación de cámaras es de interés público, puesto que esto ayudará a proteger a la sociedad de manera perimetral teniendo como argumento el primer artículo de la Constitución. ¿Cuál sería para ustedes la respuesta correcta? ¿Alguien quiere participar? Sí. La Sí, C. ¿Por qué la C? Quiero que me digan el por qué. ¿Por qué no puede ser la B? Quiero que alguien me diga por qué no puede ser la B y sí la C. ¿Alguien? Bien, la resolución de este caso en realidad va a depender mucho de el tipo del contexto que se esté viviendo. Actualmente el Perú es considerado uno de los países más peligrosos de toda Sudamérica. Pero pongamos que la situación no sea así en el sentido de que la región donde vive este sujeto o este ciudadano no es tan peligrosa. No, no sé, por ejemplo, una región que tenga un bajo índice de delincuencia, de asesinatos, de cosas así, la respuesta correcta sería la B. Porque si bien es cierto, la integridad personal no tiene nada que ver con instalación de cámaras, el principio Jurat Novit Curia significa háblale al juez del derecho que él sabe invocar al derecho. Así que realmente si yo invoqué la integridad personal, el juez va a invocar el mejor derecho que se acopla al caso para poder resolverlo. Así que, como siempre digo, es un depende de, y también depende cómo se plantea el caso, ¿no? Así que en realidad acá hay dos tipos de respuesta. O bien puede ser la B por el sentido que les digo, o la C por el tipo que todos ya hemos pensado, ¿no? Bien. Así que la 39 hay dos respuestas, siempre dependiendo del qué. Bien, esta es la última pregunta. 40. Mariano, ingeniero informático con 5 años de experiencia en el desarrollo de software, solicita un puesto de trabajo en una empresa tecnológica líder. Durante la entrevista, Mariano demuestra sus habilidades y experiencia, superando en muchos aspectos a los demás candidatos, ¿no? Sin embargo, al recibir la oferta de trabajo, se da cuenta de que el salario que se le ofrece es un 20% inferior al que se les ofrece a sus compañeras, con la misma experiencia y responsabilidades.
La alternativa A es el tribunal falla a favor de la empresa, puesto que él recién ingresará a trabajar y sus futuros colegas ya llevan años trabajando en dicha empresa. B. El caso no es recibido, puesto que al ser varón, la discriminación no existe para él. C. El abogado de Mariano recurre al derecho comparado e invoca el caso Calanque, alegando que hay una discriminación inversa y se le debería de dar al monto salarial correcto. O D. El tribunal falla a favor de la empresa, ya que sus políticas son poder acabar con la brecha salarial que existe entre las mujeres y varones, siendo las mujeres las más afectadas históricamente. ¿Cuál sería la respuesta correcta de la 40? ¿Alguien? ¿La sé? Claro, la sé. Sí. Bien, en realidad la A nos pone un supuesto de que Mariano postula, pero él quiere ganar como las personas que ya trabajan ahí, pero el caso nos menciona de que los mismos postulantes eh, aún no trabajan en esa empresa, así que a él le están ofreciendo un sueldo menos que el que los que postulan con él, ¿no? La B es totalmente absurda, ¿no? Así que está totalmente descartada. La D, por supuesto, si bien es cierto, siempre ha existido históricamente la discriminación hacia las mujeres. Entendemos que esta empresa es un tipo de proacción de mujeres, así que es algo genial, ¿no? Pero no significa que le puede cerrar las puertas a una persona. Así que el caso Calanque se desarrolló en Alemania, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde Calanque, una persona varón, postulaba a la alcaldía con una persona mujer. Ellos quedaron empatados en puntos, no existía segunda vuelta, por lo que se tenía que tomar una decisión, o era el señor Calanque o era la señora con quien participaba. Es así como se llega a determinar que gane la señora, simplemente por lo que acabo de decir, las mujeres han sido afectadas históricamente. Así que este caso, cuando llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se le bautiza o se le denomina como discriminación inversa justamente por eso, ¿no? Bien. Hemos acabado con las preguntas tipo profa. Espero que hayan aprendido mucho, hayan estado atentos, les haya gustado. Así que, ¿qué aprendieron el día de hoy o qué se llevan de esta tutoría? Los escucho. La verdad que para mí me parece interesante porque es una nueva oportunidad para poder medir ciertos conocimientos y también creo que nos llevamos el aprendizaje de poder ir más allá y poder investigar más, leer más, con el fin de adquirir ciertos conocimientos y en algún momento ya podamos dar una mejor pelea, digámoslo así, ¿no? En esas preguntas que en algún momento seguro que muchos de nosotros lo vamos a dar para ya ejercer quizá como jueces o magistrados, ¿no? Bien, gracias por las palabras, Karen. Si hay alguien más, le doy pase o ya finalizamos con la reunión del día de hoy. La verdad, un buen reforzamiento de los temas. Estuvo muy interesante. También, de alguna forma, aprendimos cosas buenas, cosas nuevas y nada más. Bien, gracias, Marian. Bien, agradecer a todos por haber permanecido hasta acá. Les voy a mandar el link de asistencia por el chat del grupo de WhatsApp. No se olviden que soy
el jefe de prácticas, Manuel Jesús González Bazán, y ahí pueden medir cómo estuvo la sesión del día de hoy, calificando del 1 al 10. Muy bien, muchas gracias y cuídense. Hasta luego.